El objetivo de este video en los próximos 11 minutos es explicar cómo hacer sumatorias rápidas, cómo fijar una celda, cómo hacer rangos, cómo ocultar filas o columnas, cómo insertar filas o columnas, cómo colocar formato de pesos rápidamente, cómo incrementar en un porcentaje unas celdas, cómo redondear una información que tenga decimales. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de la clase número 1. Si usted digita un número, por ejemplo 5 y después 10, y sombrea estos dos números y los arrastra, estaría creando una serie de 5 en 5. Si por ejemplo acá escribo 8, sombreo los dos y los arrastro, estaría creando una serie de 3 en 3. Y de esta forma creamos series. Ahora normalmente cuando vamos a sumar tenemos varias opciones. Podemos decirle igual a esta celda más esta celda y enter. Esa es una forma. La otra forma es que llamemos sumatoria en inicio, sumatoria, sombreamos lo que nos interesa, le damos enter. Si yo copio esta fórmula de aquí para abajo, pues me sumaría. Si me paro aquí y le digo sumatoria, me sumaría. Y si copio esta fórmula de aquí para acá, me seguiría sumando cada una de las columnas. Pero si lo quiero hacer mucho más rápido, simplemente sombreo donde quiero, donde quiero sumar, le digo al igual 0 y automáticamente me hace la suma. O puedo sombrear todos los rangos, tanto filas como las columnas, le digo al chip 0, al igual, y me hace la sumatoria de una sola. Vamos a ver acá, indique el mayor número de visitantes por semestre. Aquí tengo el semestre número 1 y vamos a ver cuál es el mayor número. Entonces simplemente es una función que se llama mayor. Vamos a todos los datos, buscamos mayor, aquí escogemos todos, buscamos mayor o maps, le digo aceptar y sombreo el rango y enter, y él me saca el mayor. Bueno, en este caso como cogí el 120 en el rango, me sacó el 120. Debo sacarlo de ese rango, sería esta B8 y ya me saca el 25. Cuando yo le doy doble clic donde he hecho una fórmula, me aparece de color azul lo que él escoge. Si yo me paro en un borde y lo arrastro, estoy mermando o aumentando elementos a ese rango. Ya depende de lo que necesite. Lo arrastro y lo copio. El menor sería la misma forma, función, el mínimo, sombreo el rango y le doy enter. Y tendría el mínimo valor de los que están ahí. Promedio de personas por semestre es una función que se llama promedio. 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 Sombreo el rango, enter, y él me saca el promedio. Me suma todos los elementos y lo divide por la cantidad. Total de asistentes por año sería la suma de todos, la sumatoria de todos, de este semestre. Aquí tengo por un semestre, por otros semestres, sería una simple suma. Podríamos llamar sumatoria y sombrear estos dos datos de acá.
Ahora me están pidiendo que incrementen el 20%, hacer una proyección de la cantidad de visitantes que van a venir para el próximo semestre o para el próximo año. Copié toda esta información acá. La misma información la copio acá, con fórmula y con todo. Voy a copiar estos datos allá. Control V, Control V. Y simplemente acá, como quiero incrementar un 20%, en una celda coloco el 20% y le voy a decir que es igual a lo que tenga aquí por este 20% más lo que tenga en la misma celda. Y si venían 20 personas el primer semestre, el siguiente año asumimos que van a venir 24 personas. De ahí simplemente copio la fórmula. Pero se presenta un error. ¿Debido a que? Observen que si yo voy a la fórmula de acá, me dice que está trabajando con esta celda y con esta celda. Pero si me paro en esta fórmula de acá, me dice que está trabajando con esta de acá. ¿Qué sucede ahí? Tenemos que tener en cuenta que al copiar la información, siempre tiene que ser el valor F1 como el valor fijo. ¿Cómo hacemos para que el F1 quede fijo? Nos vamos a la original y aquí donde está el F1 nos paramos adelante de ella y oprimimos la tecla F4. Él le coloca el símbolo de pesos a la F y el símbolo de pesos al 1. Le damos Enter y simplemente arrastramos el valor hasta sábado. Y ya quedaría con el 20% más. Puedo hacer lo mismo copiando la fórmula hacia el lado derecho y ya tendría el 20% de estos de acá. Pero acá se me presenta un inconveniente. No es lógico decir que vienen 22.8 personas. Entonces aquí podríamos aplicar o un redondeo o un truncado. Si yo cojo esa fórmula, el valor que tengo ahí, y le coloco redondear y lo encierro entre paréntesis, vamos a ver por qué no funcionó. Redondear y redondear me pide el número. Ya tengo el número, que es esta suma, pero después me pide que le indique a cuántos decimales. Entonces voy a poner punto y coma y le coloco a 0 decimales y le doy enter. ¿Qué pasó? 0 decimales, qué pena. Y le doy enter y observen que ya me redondeó la celda. Ahora sí la copio y todas tienen que quedar. Por ejemplo, esta que dice 31.2 debe decir 31 y efectivamente ya quedó redondeado. Lo mismo tendría que hacer con esta sumatoria. La sumatoria tendría que quedar redondeada. Podemos aprovecharnos que ya la tenemos acá o simplemente copiamos esto, control X, le digo redondear, pego lo que corté, pero no me quiere pegar, pues ya la vamos a copiar. Sería la sumatoria, sería la suma de lo que tengo aquí, dos puntos, puede ser si fuera un rango, hasta lo que tengo acá. Cierro el paréntesis de una, hacer la sumatoria, punto y coma, y la quiero redondear a 0 decimales. Y enter. Y ya copiaré la fórmula. Bueno, ahora vamos a aprender cómo podemos llenar un rango. Por ejemplo, si yo sombreo este rango y escribo 5 y le doy control enter, automáticamente
ese rango se me llena el número 5. Aquí me apareció el 5 con símbolo de pesos porque tiene ese formato. ¿Cómo hago para quitar ese formato o colocárselo, formato de número? Si le digo control Shift F4, control Shift 4, automáticamente le pone formato de número. Ahora ocultemos una fila. Por ejemplo, si yo sobre estos dos y le doy control 0, se ocultan esas dos columnas. Si yo quisiera insertar una fila rápidamente, le voy a dar control más y me aparece este cuadro de diálogo. O sea, simplemente le digo insertar fila y me la inserta. Si le doy control menos, me aparece el mismo cuadro de diálogo y ya le puedo decir que quiero eliminar la fila o lo que quiero eliminar, tanto fila como columna.